Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 15. Dice la palabra: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y el verso 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Muy bien, este mes de abril, nuestro tema de predicación va a ser la de predicar el evangelio, compartiendo el evangelio. Y no vamos a inventar nada extraño, no vamos a decir nada extraordinario, vamos a tratar de compartir lo que Dios nos pide en su palabra. En Juan 20, 21, y quise tomar este versículo como referencia, porque ahí Jesús nos dice la razón de ser de la iglesia, nuestra misión. ¿Cuál es? Dice Jesús: como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. Fíjense que en estas palabras aquí queda resumida la razón de ser de la iglesia. ¿Cuál es? Somos enviados. En una forma soberana, la iglesia es, y aquí lo tengo, es la responsable de llevar y compartir el evangelio de Cristo. Yo tengo aquí una palabrita que es la palabra exclusivo. En el ambiente que tenemos hoy en día se usa el término que más se usa, es ser inclusivo, ser inclusive. Así es. Tratar de llevarlos a todos. Pero en el caso de la misión de la iglesia, este es un privilegio exclusivo. Nadie más ha sido delegada, ha sido responsabilizada para llevar la palabra de Dios, solamente la iglesia. Pero aquí en esta situación, como pastor, yo quisiera de repente decir esto con claridad, sin ofender a nadie, que esto de repente no lo hemos comprendido todos. Y no todos lo estamos haciendo, llevar el evangelio de Jesús. Yo tengo aquí una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le hablamos a alguien de Cristo? Decíamos que la iglesia es el único organismo exclusivo de llevar la palabra, de compartir el evangelio de Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que le compartimos el evangelio a alguien?
La iglesia existe para eso. Mire que para lo más sencillo, para Jesús es, la persona se convierte y ¡prum!, se la lleva. Pero la deja, nos deja acá. Yo tengo aquí algo que es bien importante. La iglesia está dejada acá para mostrar al mundo la gloria de Dios a través del evangelio. ¿Cómo vamos a compartir el evangelio? 3 cosas acá tengo. Fijando nuestros ojos en el evangelio de Jesús, confiar en la seguridad de la salvación que Cristo ofrece y mostrar su amor a los perdidos. La iglesia ofrece un producto de calidad llamado salvación. Es un producto de calidad. Cuando yo he tenido la oportunidad de compartir, a veces llegan a mi casa, ustedes saben el tipo de personas que andan visitando en las casas. Yo le pregunto a estas personas, ellos hablan del reino de Dios. Yo les pregunto, ¿ustedes van a estar en el reino de Dios? Ellos dicen, pues no sabemos. Bueno, ustedes me andan ofreciendo un producto llamado el reino de Dios, que es un producto de calidad, pero ¿cómo es posible que ustedes no están seguros que lo van a disfrutar? Cuando usted y yo nos comprometemos y estamos conscientes de que hemos venido a Cristo, somos cristianos y vamos a compartir un producto llamado la salvación o el reino de Dios, es porque usted lo va a disfrutar también. Usted está seguro que va a disfrutar de ese producto de calidad llamado el reino de Dios. Ahora, podemos usarlo como excusa a lo siguiente. No todos tenemos el don de evangelista, y eso yo lo reconozco. Pero todos somos llamados a evangelizar. Claro, hay diferentes formas de evangelizar, de compartir el evangelio. Algunos tienen el don de evangelista y andan predicando de iglesia en iglesia, son llamados evangelistas. Pero es que no hay una fórmula exclusiva para evangelizar. Hay tantas formas. ¿Será posible que en la mañanita, cuando usted va al trabajo y ve en el metro, ve en el autobús, se sienta alguien que de repente es hispano? ¿Será que no podemos aprovechar esos minutos para evangelizar? Oh, sí. Puede surgir una plática espontánea, hablando del diario vivir, qué sé yo, y ahí introducir la palabra. Ahí estamos evangelizando. Ya estamos compartiendo el evangelio. Por lo tanto, hermanos, creo que en este tiempo es importante aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Y hay millones y millones de personas que se están yendo al infierno porque nosotros callamos. Muy bien, vamos a ver qué es el evangelio. Veamos ahí en la pantalla. El evangelio son las buenas noticias que Jesús murió en favor nuestro en la cruz del Calvario y que resucitó para abrir un camino nuevo al Padre. La palabra evangelio es buenas nuevas o buenas noticias. Eso quiere decir la palabra evangelio. Y cuando hablo de que el Señor abrió un camino nuevo, lo podemos ver eso en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20. Dice el autor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, dice, y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento el sacerdote o el sumo sacerdote era la única persona que podía tener acceso al lugar santísimo una vez al año. Pero cuando viene Cristo y Él muere en la cruz del Calvario, dice el autor del libro de los Hebreos, que debido a su muerte, su carne, dice que Él abrió el velo. El tabernáculo era una tienda donde Dios se manifestaba y el sacerdote llegaba ahí para ofrecer sacrificios. Pero había un espacio llamado lugar santísimo, que eso se dividía, que era como una cortina, todos conocemos una cortina, pero una cortina bastante gruesa, que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Cuando Jesús muere,
Dice que ese velo se rasgó de arriba para abajo. A partir de entonces, todos que hemos venido a Cristo, podemos tener esa libertad, ese privilegio de poder entrar al lugar santísimo. ¿Estamos claros con eso? Sigamos. La misión de llevar el evangelio no es un programa más, es la razón misma de la iglesia. Muchas iglesias tienen el comité de evangelismo, comité de misiones, y no estoy en contra de eso, está bien. Pero en cierta forma, queridos hermanos, todos somos responsables de llevar la palabra, todos. Esta no es una responsabilidad exclusiva del pastor o de los ancianos o del comité de evangelismo o del comité de misiones, es de todos. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Mire que el evangelio no tiene fronteras, no tiene una barrera idiomática, no tiene una barrera social o de raza. El evangelio es para todos. Aquí mismo, bueno, de repente nadie viene de un idioma extraño o extraño al español, por así decirlo, diferente al español, mejor dicho. Pero ¿cuántas nacionalidades tenemos aquí en CCF? Posiblemente tenemos 10, 11, 12 nacionalidades. Y eso no es ninguna barrera. Porque cuando estemos en la presencia del Señor, ahí van a haber millones y millones de toda raza, lengua y nación, adorando al Cordero. ¿Cuántas de las personas que van a estar ahí en la eternidad van a estar ahí porque usted o yo invertimos el tiempo en un momento dado de llevar la palabra? ¿Me seréis testigos? Me recuerdo, hermanos, allá por el año 1979, 80, allá en el tabernáculo en Comayagüela, teníamos un grupo musical llamado Nueva Vida. Muchachos todos, yo era el mayor, y todos eran muchachos de 17, 18, 19 años. Cada Semana Santa venía un hermano de un departamento llamado Santa Bárbara, estaba posiblemente unas quizás 5 o 6 horas de Tegucigalpa, la capital. Este hombre tenía un autobús. Y hoy en la mañana hablando con Gladys no me recordaba de él. Me recordaba de su apellido, de apellido Teruel. Y su nombre se me había olvidado. Ya la edad pasa factura, ¿verdad? Se le comienzan a olvidar muchas cosas. Y tuve que llamar a un hermano a Honduras, que ahora es pastor, Misael Flores. Y le digo, oye Misael, ¿te recuerdas de aquel hermano que llegaba en Semana Santa a traernos en su autobús y nos llevaba a Santa Bárbara, un departamento? Luciano Teruel. Este hombre que vivía del transporte, su autobús era su medio de vida, apartaba esa Semana Santa para ir a Tegucigalpa a traer 20, 30 jóvenes, el grupo nuestro, un grupo musical, y nos íbamos a predicar toda Semana Santa. En la mañana estábamos en un pueblo, en la mediodía en otro pueblo y en la noche en otro pueblo. Así pasábamos Semana Santa, invirtiendo, llevando la palabra del Señor. Yo en la mañana me entró un gozo de poder recordar esos tiempos tan hermosos de devoción, de entusiasmo, que no medíamos a veces las consecuencias. Yo me recuerdo que la primer viaje que hicimos, creo que llevamos a Cristian, nuestro hijo, que tenía como 4 años, en ese de ir de pueblo en pueblo. El autobús de Luciano era bien largo y había que cruzar un río. El caso es que cuando llegó a la orilla, el bus no pudo seguir porque la parte de atrás pegaba a base del río y en la parte de enfrente pegaba en la orilla. El caso es que las llantas de atrás, que son las que dan la tracción, no circulaba.
Eran como las 3 de la mañana que alguien llegó y pudo cortar la balsa que nos transportaba y salir de ahí y luego irnos a dormir, porque en la mañanita había que levantarse para ir a predicar. Y esa era la inversión de tiempo, hermanos. No sé cuántas personas se convirtieron, pero quedó la satisfacción, quedó la formación en nosotros de ser testigos hasta lo último de la tierra. Me encanta el pasaje que leía mi querida Tania al principio de Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Vea por favor de nuevo la palabra. Evangelio de Marcos capítulo 1. Y aquí hay una tremenda enseñanza. Hay mucha enseñanza para nosotros en esta mañana. Veamos la experiencia de Jesús. Evangelio de Marcos 1. Dice el versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Yo quiero ver 3 cosas acá rápidamente. Primero, hay observación. Vea que en el verso 16 y 19 aparece el verbo ver. Vea su Biblia. Dice el verso 16, vio a Simón y a Andrés. Dice el verso 19, pasando de ahí un poco más adelante, vio. Pero este ver es ver con discernimiento, con atención. Reconozco que soy una persona muy despistada. Muy despistada. En eso las mujeres nos llevan mucha ventaja. Las mujeres saben ver. Ven con más atención. Bueno, no sé si es solo sea mi caso como hombre, soy muy despistado. El viernes, por ejemplo, mi esposa se arregla el pelo y me dice: ¿te gustó? Mira lo que me hice. Ah, sí. Pero ¿no te diste cuenta que me corté el cabello? Me dice. Imagínense. Oh, sí, le digo, es cierto, te quedó bien, pero Jesús no era así. Jesús miraba con atención. Quiero decirles algo, que en el ministerio que Jesús levanta, incluye en su grupo selecto y exclusivo pescadores. Ninguno de ellos tenía una posición religiosa determinante o eran líderes religiosos. No, eran pescadores, personas simples, sencillas, que quizás para un religioso, para un fariseo, jamás se los hubiera invitado para integrar un equipo que iba a levantar un avivamiento espectacular en Israel. No, pero Jesús sabía ver. Jesús no vio ahí a sus primeros discípulos como pescadores, sino que los vio 3 años después. ¿Qué es lo que iban a hacer? Hombres potencialmente. Yo pregunto en esta mañana, en mi caso particular, ¿qué habrá visto Cristo en mi vida? Aquel joven, tenía quizás 13, 14 años, que el Señor tocó mi corazón. Yo vengo de un contexto en el cual, siendo niño, yo ayudaba a los sacerdotes a dar la misa. En Honduras le llamamos los acólitos, monaguillos. Yo invertí mucho tiempo en eso. Quizás desde pequeño ya tenía esa inclinación religiosa. Pero a mediados del año 1968, la iglesia, el tabernáculo evangélico, quedaba a 1 cuadra de mi casa. Dentro de los vecinos había una familia bastante, ¿cómo decirles?, influyente en la iglesia. Y yo me recuerdo de Bani. Me regaló un Nuevo Testamento de los Gediones. ¿Se recuerdan? Esos azules. Yo llegué a la iglesia y me recuerdo que me atendió lo que es ahora un pastor y que es mi concuño, el pastor Rigoberto Ulloa. Él con amor y con paciencia me dio en el clavo de lo que yo necesitaba escuchar.
Todos sabemos el trasfondo de la iglesia tradicional, las imágenes. Eso le da mucho énfasis. Y cuando Rigoberto con paciencia me lleva a Éxodo 20 y me dice, no tendrás imágenes, no te inclinarás a ellas. Y para mí fue, yo nunca había escuchado eso. Y había estado mucho tiempo en la iglesia ayudando a los sacerdotes a dar la misa. Yo nunca había escuchado eso. Para mí fue como, me abrieron los ojos. Saber ver. ¿Qué habrá visto en su vida Cristo para llamarlos de Bolivia, de Cuba, de Guatemala, República Dominicana, de México, de Honduras, de El Salvador, qué sé yo? ¿Qué habrá visto en nosotros? No sé. Pero el Señor sabe ver. Y aquí Él dice que vio a estas personas. Pero ¿qué más? Aparte de verlos, los invita. Vea el verso 27 y 20. Dice, venid en pos de mí. Hay una invitación, hay un reto. El Señor nos vio, nos ha invitado. ¿Y qué más? Tenemos que dar una respuesta. Versos 18 y 20. Dejando luego sus redes, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora vea por favor. Dice el verso 19, pasando ahí un poco más, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Ellos remendaban las redes. ¿Qué significan las redes? ¿Qué eran las redes? Muy bien, pero ¿qué representaban para ellos las redes? Trabajo, fuente de ingreso. Y en el verso 20, dice ahí, luego lo llamó y dejando a su padre, le siguieron. ¿Qué simboliza papá? Familia. Aquí vemos, atención a esto hermanos, que estas personas sintieron y hubo sensibilidad al llamado que Cristo les hace y empiezan a poner prioridades. Trabajo, familia. Desde luego, en un momento dado, hoy el Señor nos llama, no es que vamos a dejar la familia. No, el Señor no es ese el llamado. No es eso lo que quiero dar a entender. Lo que quiero darles a entender en esta mañana es que hay que darle el tiempo a Dios. Para Andrés, Juan, Pedro y Andrés, pudo haber una buena excusa. Estamos trabajando, tenemos cosas que hacer. El Señor siempre llama a gente ocupada. El Señor no llama a gente perezosa. Usted puede ver a lo largo de la Biblia, el Señor siempre llamó gente que estaba haciendo algo. Nadie, el Señor llamó que no tenía nada que hacer, que estaba en una hamaca, tranquilo, tomando agua de coco, en unas palmeras. No, Dios siempre ha llamado gente ocupada. Y estas personas que fueron los primeros discípulos estaban ocupados. Ahora, estamos hablando de enviar. En Lucas 9, versículo 1 y 2, el Señor envía a sus primeros 12. Los envió. Eso es lo que el Señor está haciendo hoy con nosotros. Los envió. Capítulo 10 dice que después designó a otros 70 a quienes envió también. De 2 en 2. Fueron los primeros círculos. El Señor los prepara y los envía. El Señor nos ha traído de tantos lugares de Latinoamérica, nos ha concentrado en una maravillosa ciudad llamada Montreal. ¿Para qué? Para ser testigos y llevar el evangelio. Mire que en Hechos capítulo 4, Hechos 8, versículo 4, cuando la iglesia está comenzando, estaban tan cómodos en Jerusalén, dijeron, no, aquí estamos bien. Aquí la iglesia está creciendo, hay avivamiento, hay poder, hay milagros, quedémonos aquí. Pero el Señor no los había llamado a eso. Hechos 1:8 dice, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Se les había olvidado a la iglesia. ¿Y el Señor qué permite? Persecución. Pero en medio de la persecución, vea por favor lo que dice aquí. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando
Y me fui al texto original y la palabra anunciar es evangelizando. Ellos iban huyendo de la persecución, pero no iban callados, iban compartiendo. Mañana en la mañana, cuando usted y yo tenemos que ir al trabajo, usando cualquier medio, de repente el metro, el autobús, caminando, o está allá en la fábrica, en la oficina, no callemos. No nos callemos. Aprovechemos el break, la pausa, o como usted quiera llamar, el tiempo en el cual usted va a ir a comer, a tomarse una tacita de café. Compartir la palabra. Es que para pescar no es aquí en la iglesia, es allá afuera. Dice Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice que Jesús estableció a 12 para dos cosas. Estuviesen con él, prepararlos y después ¿para qué? Enviarlos a predicar. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Que vayamos. Ese es el evangelio. Ahora, vamos a ver lo que dice la parábola, sembrando la semilla. Dice Lucas 8, versículo 4, que el sembrador salió a sembrar, versículo 5, y mientras sembraba. Ok, aquí hay un llamado que hay que sembrar. Quiero reconocer algo. No soy experto en sembrar. Cada año Gladys y yo nos esmeramos en sembrar tomates, pepinos. Los chiles jalapeños no, porque a las ardillas, como que son mexicanas, les encanta el chile jalapeño. Se las comen todas. Pero Gladys tiene mucho ojo en sembrar. Y tiene mano. Yo soy muy brusco para eso, pero yo tengo que estar ahí, pues por lo menos jalarle la tierra. Y yo soy el que abre el hoyo, mira, abre ahí el hoyo y ella solamente echa la semilla y cosas así por el estilo. Pero en este caso, todos somos llamados a sembrar. Pero hay una advertencia. Tengo dos advertencias al momento de sembrar la palabra. Primero, el poder del evangelio no se encuentra en el mensajero, sino en el mensaje. ¿Entienden eso? El poder no está en mí, hermanos. Está en la palabra de Dios. Ahí está el poder. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque si se trata del mensajero, imagínense el ego. Pero aquí el poder está en lo que se lleva, se está compartiendo. Y otra advertencia, no es válido cambiar el mensaje agregando elementos extrabíblicos. A veces lo podemos hacer con buena intención. Por muchos años, notables evangelistas muy conocidos decían lo siguiente, y lo decían con buena intención: venga Cristo y usted ya no va a tener problemas. Mire, suena bonito, ¿verdad? Suena atractivo, pero no es verdad. Aquí yo estoy agregando un elemento extrabíblico. Porque a veces como que sucede a la inversa. Cuando venimos a Cristo como que más bien se nos acrecentan los problemas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, si yo vine aquí estoy peor que antes. A veces como que hay una decepción. ¿Por qué? Porque no hemos dado bien el evangelio. Jesús nos advierte, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, no es válido, aunque queremos hacerlo con buena intención y querer lograr que las personas vengan al Señor, estar enseñando algo que no es bíblico. Estar prometiendo cosas, riquezas, bendición, tantas cosas. Seamos cuidadosos con eso. ¿Estamos claros? El sembrador. Ahora, ¿quién es el sembrador? Lo somos todos. Usted y yo somos sembradores. Nadie se sienta excluido. Alguien puede decir, pastor, pero yo no puedo evangelizar. Sí puede. Comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Mire, yo antes era un drogadicto, era un alcohólico, era esto, era lo otro. Dios me cambió, Jesús me cambió. Ahí está, ya está evangelizando. Comparta lo que usted era y lo que ahora es. Ahí está evangelizando. Sencillo. Yo era aquí, ahora soy esto.
El poder del Evangelio me cambió. Cuando hablamos de predicar, aquí hay una cuestión bien interesante. A veces no todos tenemos el mismo estilo, modelo y también un trasfondo teológico diferente. Pero viene Pablo y nos advierte eso. En Filipenses 1, versículos 15 y 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. A veces hay un espíritu de competencia, pero otros de buena voluntad. Agrega Pablo. Los otros anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pero los otros por amor. Al final dice Pablo, Cristo es predicado. Y eso es lo importante. Yo estoy consciente de algo. No estoy de acuerdo con muchos estilos de predicación, temas, cuál es el tema que llevan, cuál es el mensaje que llevan. Pero al final Cristo es enseñado. Y no podemos prohibirle a nadie que lo haga. Cristo es anunciado y debemos de gozarnos con ello. Ahora viene Jesús y nos dice, ¿qué es la semilla? ¿Qué es la semilla? La semilla sencillamente es la palabra de Dios. Es esto. Decíamos unos minutos antes, al momento de predicar no podemos cambiar el mensaje. Es la Biblia, la palabra del Señor, lo que hay que enseñar. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Me ayuda, Sebas, por favor? La semilla es la palabra del Señor. No hay sustituto, pero ¿qué más dice? Que prediques la palabra. Por ejemplo, en el culto la música es importante, pero la música no puede suplantar el mensaje. Los dramas son importantes, pero el drama no puede quitar el lugar a la palabra. Los testimonios que damos cada domingo son importantes, pero no vamos a suplantar los testimonios por la palabra de Dios. Eso no se puede hacer. Nada sustituye a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de tierra. Vean su Biblia. Lucas 8:5 dice, junto al camino fue hollada y las aves del cielo la comieron. Ese es un tipo de tierra. Pero antes de entrar en eso, en el tiempo de Jesús, los que sembraban, ellos iban y llevaban en una bolsa la semilla, y ellos iban caminando e iban aquí así, tirando la semilla, de una forma indiscriminada. Ese era el estilo que tenían los agricultores en el tiempo de Jesús para sembrar, de tal manera que la semilla caía en muchos lugares, diversos lugares. Entonces viene el primer tipo de terreno. Dice que está junto al camino. Nadie va a sembrar en un camino porque la gente pasa por ahí y ¿qué pasa? Se deteriora, la semilla se echa a perder. Pero hay otro tipo de terreno, la que cayó sobre la piedra. Cuando nace se seca porque no hay humedad. Todos saben que en agricultura el agua es sumamente importante. Sin agua no se puede cultivar. Es valioso, es básico. Pero este tipo de semilla cayó sobre una piedra, roca, la humedad no entra en la raíz y ¿qué pasa? La semilla se pierde. Pero hay otro tipo de terreno. Dice que cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Este tipo de espinos realmente podrían llamarlos como las malas hierbas. No sé si han oído hablar de eso. Las malas hierbas. Y yo no sé por qué razón. Qué rápido se dan las malas hierbas. Ahí en el pequeño huertecito que Gladys y yo tenemos, ella más digo yo, ahí me estoy metiendo yo, ella se ha sembrado mucho menta. Pero no sé por qué razón la menta se parece a la mala hierba. Y como yo tengo un ojo, yo la corto indiscriminadamente. Y Gladys me dice, amor, voy a traer menta, voy a cortar menta. Pero como yo soy tan despistado, yo le arranco de todo. Me dice, mira, me trajiste más mala hierba. Yo la quedo, es cierto, esta es menta, esta no huele.
Pero la mala hierba crece con mucha facilidad. Y esa daña al tomate o al chile jalapeño o a lo que usted ha sembrado. Entonces, ¿qué pasa con la mala hierba? Ahoga la semilla. Pero por último está la buena, la que cayó en buena tierra, que esta nació y lleva fruto. Ahora vamos a tratar de explicar lo que quiere decir esta parábola. Ok, la que junto al camino son los que oyen. Mire, vea su Biblia por favor. De los 4 grupos de personas, todos oyen. Todos oyen. Estos oyen. Pero recordemos que esta sección están junto al camino. Dice, esto es lo que oyen la palabra, pero luego viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Son personas de duro corazón. La semilla no penetra y no hay aplicación en lo escuchado. Hay algo bien interesante que el apóstol Pablo agrega dice aquí 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado con gente que usted le comparte el evangelio y le dice, mire, yo he leído la Biblia y no la entiendo. No entiendo nada. Es obvio. ¿Qué necesitamos para poder entender la palabra? El Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer para tener esa valiosa ayuda que se llama el Espíritu Santo? Venir a Cristo. Usted y yo venimos a Cristo, automáticamente tenemos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder entender las cosas espirituales. Sin el Espíritu Santo no podemos entenderlas. Hoy tenemos un alto grado de incredulidad a un nivel altísimo. Bueno, Elizabeth leía hace poco la ley de la conversión prohibida. En mi tiempo, joven, si alguien tenía esa inclinación y llegaba un consejero, un pastor para buscar terapia, la gente lo aplaudía. ¡Wow, qué bueno! ¿Qué decíamos? Por lo menos en Honduras decíamos, se está reformando. ¿Y era aplaudido? Claro. Hoy es prohibido. Grado de incredulidad a lo que la palabra pide. Venimos a Cristo, Cristo nos llama a una vida de santidad. Amén, iglesia. Luego el siguiente grupo, versículo 13. Los de sobre la tierra son los que habiendo oído, nuevamente el verbo oír, reciben la palabra con gozo, hay entusiasmo. Aleluya, gloria a Dios. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. Mire, yo quiero decir esto con mucho tacto. Y quiero que me entiendan, tanto los que están acá como los que me van a escuchar de repente en un momento dado en Facebook o en YouTube. El tener un gozo desmedido no es prueba de haber venido a Cristo. ¿Cuál es el requisito para venir a Cristo? Arrepentimiento. A veces creemos que la persona que se convierte a Cristo tiene que llorar, tiene que saltar y tener un momento dramático y gritar y el gozo sin medida, que no es que sea malo, no digo que sea malo, pero el requisito para venir a Cristo no es el gozo, arrepentimiento. Cuando usted lee el inicio del Evangelio de Juan el Bautista, el inicio del ministerio de Jesús, ¿qué es lo que dice? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús ni Juan el Bautista dice, llénense de gozo porque el reino de Dios se ha acercado. No, es el arrepentimiento. ¿Y en qué consiste el arrepentimiento? El arrepentimiento consiste, obviamente, en arrepentirme de mis pecados, pero lo básico, aquí lo que el Señor nos pide es arrepentirnos de no creer en Cristo. Ahí debe consistir el arrepentimiento y el cambio de vida. Y estas personas, aunque reciben la palabra, la oyen,
reaccionan con gozo, pero cuando viene la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. Es el tipo de creyentes o personas que aparentemente han creído que no tienen profundidad. No hay raíz profunda. En Israel, por ejemplo, la mayoría del terreno es desierto. Hay poca profundidad, no es bueno para el cultivo, no hay mucha agua. Y el agua es importante para una raíz, hemos dicho. Un agricultor con experiencia sabe que al momento de sembrar debe quitar todo tipo de piedras. Hay que quitar para dejar el terreno lo mejor posible. Aquí Jesús apunta al tipo de personas emocionales. La vida cristiana, atención a esto, hermano, no se puede vivir solamente a base de emociones. Hoy andamos de repente con un grado de emoción bien alto. Puede estar lloviendo, puede estar a -20, hay 2 metros de nieve, pero como anda con un grado emocional alto, usted dice, qué lindo día. Mañana de repente estamos a 30 grados de temperatura con un hermoso sol, pero cuando ando bajo, uy, qué mal día. El problema soy yo. Estoy viviendo mi vida cristiana a base de emociones. Y las emociones fluctúan, cambian, varían. Pero la persona que vive su vida cristiana en base de convicción puede estar el tiempo como esté y siempre va a ser un buen día. Quiero decir algo, hermanos. Las pruebas son parte de la vida cristiana, no la excepción. No sé si me doy a entender. Cuando usted en su vida está pasando pruebas, no crea que es una excepción. Es la regla. Enfermedad, problemas económicos, lo que sea. Y este tipo de personas son las que oyeron, pero viene la prueba y se aparta. No sé por qué razón nosotros como creyentes reaccionamos contrario. Dios no lo quiera, pero usted tiene un incendio en su casa, ¿a quién va a llamar? A los bomberos. Es normal. ¿Va a resultar raro? Nadie llama a los bomberos, nadie llama al 911. ¿Aló con los bomberos? Sí, miren, no tengo ningún incendio en mi casa, solo quería saludarlos, hombre, ¿cómo están por ahí? No, nadie llama así. Si usted está enfermo, va a visitar al médico. Nadie va al médico si se siente bien, a menos de los millonarios que no hayan que hacer con el dinero. Y pues anualmente o cada 6 meses van a hacerse un chequeo, se cambian aceite, filtro, engrase y todo eso así por el estilo. Cuando necesitamos de Dios, cuando tenemos dificultades, nos surgen adversidades, lo que sea, ¿sabe cuál es la reacción del creyente? No vuelve a venir a la iglesia. Se aleja. ¿Y qué pasó, hermano, que no lo hemos visto? Ay, hermano, estoy pasando unas dificultades terribles. Mira que no. Pues ahora es cuando más necesitas de Dios. Acérquese. Pero reaccionamos todo lo contrario. Nos alejamos. Nos alejamos del Señor. Demostramos que a veces nuestra vida espiritual, nuestra creencia en el Señor no es tan firme. Ahora, sigamos. En versículo 14 habla, la que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados. ¿Por qué razón? Afanes, riquezas y placeres. Los anteriores se alejan por problemas de la vida, enfermedades, dificultades, lo que sea. Pero estos son los que la están pasando bien. Hay prosperidad, hay mucho dinero, por así decirlo, bienes materiales, pero eso me aleja. Mateo 6:24 nos dice lo siguiente, hermanos: no podéis servir a 2 señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo hemos dicho aquí en CCF, nosotros que vivimos de países con tanta necesidad. Honduras es un país con mucha necesidad. Y los que venimos de todos esos lados de ahí, y venimos a estos países donde podemos tener muchas oportunidades, cambiamos el Dios. Ya mi Dios no es Cristo, mi Dios es el dólar. Me afano porque mi cuenta bancaria comienza a subir. Y mi deleite
es ver la libreta de ahorros cada día. Oh my God, qué lindo. Más ceros, y más ceros, y más ceros. Claro, ¿verdad? A la derecha, no a la izquierda. Porque hemos cambiado las prioridades. Estas personas dicen, ¿qué es lo que los aparta? ¿Qué es lo que nos ahoga? Afanes, riquezas y placeres de la vida. Y el resultado es, no lleva fruto. No lleva fruto. Este tipo de terreno está lleno de malas hierbas, como hemos dicho. Ahora, veamos la última calidad de tierra. Más la que cayó en buena tierra. ¿Cuál es el resultado? Estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos. ¿Cómo se corre la carrera de 100 metros planos? Lo más rápido posible. No sé cuántos hoy es el récord mundial. ¿Alguien sabe? ¿11 segundos? Bueno, en mi tiempo eran 11 segundos y ahora son 9 y fracción. La vida cristiana es una maratón de 42 y fracción kilómetros. Hay que correr con perseverancia. ¿Vienen pruebas? Seguir con perseverancia. ¿Hay abundancia? Seguir con perseverancia. ¿Y cuál es el resultado? Dice, dan fruto. Dan fruto. ¿Por qué razón? Porque estas personas retienen. La palabra retener dice que sujeta, lo sostiene. Da fruto con perseverancia. La palabra perseverar quiere decir que soporta, tolera. Y hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, la obra del Espíritu Santo prepara mi corazón para convertirme. Y decíamos, el Evangelio es de Dios, la salvación es de Dios. Mire aquí, me gusta lo que dice esto. Mi responsabilidad es tirar la semilla del Evangelio. El resultado lo da Dios. Yo tiro la semilla, el resultado va a venir de acuerdo a la obra del Espíritu Santo, que nosotros le hemos permitido. Y mire lo que aquí dice 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. En un momento dado, Cristian predica, a Adán le toca regar, pero Dios es el que da crecimiento. Usted siembra una semilla, ¿usted qué va a hacer? Simplemente regarla, cuidarla. Pero esa semilla es Dios quien va a comenzar a hacerle de una forma natural que esa comience a crecer. Quiero que veamos algunas consideraciones finales. La salvación es obra de Dios, no de mis habilidades. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios es el que provoca la salvación. Número 2, ser humildes. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Si usted en un momento dado, Dios lo tiene acá, le toca enseñar, predicar, hacerlo con humildad. No creyéndonos que yo soy mejor que ustedes, soy superior a ustedes. No, con humildad. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Número 3, un uso correcto de la palabra de Dios. No enseñemos cosas que son extrabíblicas, por muy bonitas que se vean. Pero si no es bíblico, eso no funciona. Es la palabra de Dios quien va a convertir a la persona. Y viene el Espíritu Santo, la semilla entró y viene el Espíritu Santo y transforma a las personas. No soy yo. No es mi oratoria, no es mi elocuencia. Es el buen uso de la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Viene aquí, Pablo también nos pide algunas cosas agregado. Instar es estar listo, preparado. ¿Qué más? A tiempo y fuera de tiempo. O sea, invierno, verano, otoño, no importa el lugar. Predicar la palabra, enseñarla. Hay que redarguir, o sea, corregir el mal comportamiento. Y eso es que la palabra apunta.
Cuando la palabra viene nos dice que tenemos que ser nuevas criaturas. Si yo antes era un borrachito, era un drogadicto, me gustaba andar en las parrandas, era infiel, no respetaba a mi esposa, no respetaba a mi esposo, tengo que corregir ese mal comportamiento. ¿Qué más dice la palabra? Dice que reprende, o sea, la palabra quiere convencernos y que nos arrepintamos. ¿Qué más dice? Exhorta, es animar, caminar junto a aquellas personas en amor y animarles un cambio espiritual. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Con toda paciencia. No podemos echar a correr a las personas en su vida espiritual. Tienen que ir paso por paso. Es como cuando un bebé. No sé si Valeria, estoy seguro que Valeria y Sergio ya han visto crecer a Ictán ya. ¿En cuánto tiene? Mes y fracción. Ya no es el mismo bebecito cuando nació. Sigue siendo un bebé, pero ha crecido en un mes. En la vida cristiana es lo mismo. Tenemos que ir paso por paso. ¿Y cómo tenemos que enseñar? Con toda doctrina. Nuestra base es la palabra de nuestro Dios. Algunas aplicaciones finales. Veamos, por favor. Número 1. No hay ninguna fórmula única para llevar el evangelio. Hay muchos recursos para llevar la palabra. Yo pienso que el mejor, o no tanto el mejor, pero el que se aplica a nuestro medio, es llevar el evangelio a través de amistades, relaciones. Tengo un vecino que es hispano, invítalo a tomar una taza de café, invítalo a comer, hacer amistad y poco a poco comenzar a introducir el evangelio. Compañeros de trabajo que hablan nuestro propio idioma, o inclusive que hablan francés e inglés, llevar el evangelio a esas personas, que también lo necesitan. Número 2, aunque no podemos controlar los resultados, somos llamados a llevar el evangelio. A mí me encantaría controlar aquí, ¿cuántos se van a convertir? Todo eso. No lo puedo controlar. Pero eso no me imposibilita, no me prohíbe que porque no puedo controlar los resultados, ya no voy a compartir el evangelio. No, mi responsabilidad es llevar el evangelio. Lo hemos dicho esto. El poder del evangelio está en el mensaje, no en mí. Es el mensaje lo que va a hacer cambiar a las personas y es lo que tiene poder. Aunque tengamos buenas intenciones, lo hemos dicho, no adulteremos el mensaje bíblico, no prometamos cosas que no están en la palabra. Aunque tengamos la mejor intención del mundo, nuestra responsabilidad es decirle, Señor o señora, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y arrepentirse de no haber creído en Jesús como el Señor y el Mesías prometido. Y termino con esto. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Durante muchos años, ahí en Honduras cantábamos un corito que decía, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén, iglesia. Señor, gracias por la palabra. Permite, Señor, que nos motivemos a no callar. Somos llamados a hablar el mensaje, llevar el evangelio a toda criatura. Gracias te damos, Señor. Vamos a abrir nuestros ojos. Que podamos alzar nuestros ojos de que la cosecha está lista. Pon en nosotros el querer como el hacer. Que busquemos de ti, sigamos buscando de ti, Señor. Quizás no entendamos todo lo que la Biblia dice, pero lo poco o lo mucho que hemos comprendido, compartirlo con aquel que lo necesita. Bendice esta semana, levantamos nuestras manos y decimos, Señor, gracias por esta mañana. Bendice esta semana nuestras labores. Provee para nuestras necesidades, que seamos siervos diligentes. Oro, Señor, por cada una de las familias del CCF. Y gracias por el pequeño Ictán, porque está con nosotros por primera vez. Que tú le bendigas. Y bendice a Sergio y Valeria también. Bendito seas y bendice las ofrendas de esta mañana. Que te demos con alegría. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, vamos a prepararnos para darle al Señor.